Esta es la sesión número 5 del módulo 2 del curso teórico, que es de paniculitis e infecciones profundas. Los objetivos de la sesión son estudiar previamente el enfrentamiento de las paniculitis e infecciones profundas según la bibliografía que se va a adjuntar, calificar el estudio personal mediante una prueba de 10 preguntas de selección múltiple al inicio de la sesión. Vamos a revisar el enfrentamiento de los nódulos subcutáneos. Vamos a profundizar en el cuadro clínico, estudio y tratamiento especialmente del eritema nodoso y vamos a revisar dos escenarios clínicos representativos de los temas en los grupos que ya definieron y con la metodología que ya conocen. Entonces, los casos a desarrollar van a ser el 91 y el 92. Entonces, ¿cuál es la razón por la que agrupamos estos dos temas? Porque todos estos dan nódulos subcutáneos como presentación clínica. De hecho, ahí les muestro varias fotos eh, de distintas patologías y que uno podría decir que la verdad es que lo que los une es que presentan nódulos subcutáneos. Entonces, de las paniculitis, la más importante que conozcan es el eritema nodoso, es la paniculitis más frecuente, así que es la primera opción diagnóstica cuando ustedes se enfrenten a nódulos inflamatorios en las piernas. Estos corresponden a placas y nódulos eritematoviolaceos, a café de temperatura aumentada, dolorosos en la cara anterior de las piernas sin ulceración, aunque puede darse el caso de que los nódulos también estén en cara posterior de pierna y en extremidades superiores, por ejemplo. Estas lesiones curan sin atrofia ni cicatriz, pueden asociarse a síntomas sistémicos, es un episodio en general autolimitado que dura hasta 3 semanas, pero puede recurrir. Y en la histopatología vamos a observar un infiltrado inflamatorio predominantemente histiocitario. Al principio es neutrofílico, pero luego pasa a ser histiocitario. Y estos histiocitos forman los granulamas de Mitchell en la parte septal de la grasa subcutánea sin vasculitis. ¿Ya? De hecho, acá en la histopatología se puede ver este granuloma de Mitchell, que son células gigantes que rodean neutrófilos y ven cómo la inflamación se distribuye preferentemente o principalmente en el septo y no hay inflamación en los lobulillos de grasa. Y tampoco hay vasculitis. Bueno, ¿qué es lo importante con el eritema nodoso? Es determinar la causa, porque son múltiples las causas. Las infecciosas son de las más relevantes y dentro de las infecciosas el estreptococo beta hemolítico es de los más frecuentes que se encuentran. Entonces, como parte del estudio, se debería realizar un examen de ASO o de cultivo faríngeo o ambos, dependiendo de la sintomatología. Y también va a depender de la sintomatología del cuadro clínico que tenga el paciente si es que amplían el estudio infeccioso con algún otro examen. Los fármacos también son una causa importante, dentro de ellos los más importantes, los anticonceptivos orales. Y en las enfermedades sistémicas es muy importante la sarcoidosis, y si se presenta eritema nodoso en la sarcoidosis, eh, esto va a indicar que es un cuadro más autolimitado y más benigno. Entonces es importante reconocer. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal se va a relacionar sobre todo a enfermedad de Crohn, no tanto a colitis ulcerosa, y puede asociarse a brotes de actividad de la enfermedad. También tenemos otras enfermedades como la enfermedad de Behçet, las neoplasias, el lupus sistémico, la artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren y la hepatitis crónica activa, por lo que también ahí les puse que otros exámenes son relevantes de considerar en el estudio del paciente con eritema nodoso. El embarazo también es una causa importante, así que hay que descartar. Y hay un porcentaje importante de cuadros que son idiopáticos. Así que, como les pongo ahí como tip, los exámenes de laboratorio son para identificar la causa, ¿ya? El diagnóstico es clínico mediante la observación de los nódulos en las piernas y no es necesario hacer biopsia a menos que ustedes tengan una duda diagnóstica. En cuanto al diagnóstico diferencial, puede ser que esta paniculitis septal, que es el eritema nodoso, también se parezca a otras paniculitis, principalmente el grupo de las lobulillares. Dentro de las septales no hay muchas que den eh,
nódulos inflamatorios a excepción de la tromboflebitis superficial que está ahí también listada. Bueno, en cuanto a las paniculitis lobolillares, el eritema indurado es un diagnóstico diferencial clásico porque es la más frecuente dentro de las paniculitis lobolillares, pese a que hay algunas diferencias clínicas, como por ejemplo que el eritema indurado presenta nódulos ulcerados en la cara posterior de las piernas. La lipodermatoesclerosis también es un diagnóstico diferencial porque la lipodermatoesclerosis se ve como placas, más que nódulos, placas induradas en la cara anterior de las piernas y se asocia a insuficiencia venosa. Entonces, a veces los nódulos del eritema nodoso pueden no ser tan inflamatorios y pueden remediar la lipodermatoesclerosis. Otros diagnósticos diferenciales son las equimosis, la celulitis, las infecciones profundas, aunque las infecciones profundas, al igual que las paniculitis lobolillares, tienden a ser ulceradas, la tromboflebitis superficial que ya había mencionado y la morfea profunda. Entonces, eventualmente, si hay alguna sospecha de otro diagnóstico, se puede hacer una ecografía Doppler de extremidades inferiores para descartar la tromboflebitis superficial y biopsia de piel en el caso que se sospeche de alguna otra entidad. En cuanto al tratamiento, lo más importante es el manejo de la causa subyacente, si es que es posible. Y dentro de las medidas terapéuticas, la principal, la primera que hay que tener en cuenta es el reposo estricto durante 2 semanas y controlar al paciente. Y se pueden dejar antiinflamatorios no esteroidales para el manejo del dolor. Y en caso de recurrencia o persistencia al cuadro, se puede usar yoduro de potasio, prednisona, colchicina, hidroxicloroquina, pero la verdad es que la mayoría de las veces es un cuadro autolimitado. Ahora, vimos el enfrentamiento de estos nódulos en las piernas no ulcerados. ¿Qué pasa cuando tenemos nódulos ulcerados? Acá el diagnóstico diferencial se amplía un poco y se los separé en cómo enfrentarlo en caso de un paciente ambulatorio y un paciente hospitalizado. Entendiendo que un paciente ambulatorio me refiero a que es un paciente que está estable, que no está severamente comprometido, que llega en el fondo a consultar a policlínico. ¿Ya? Acá sí tenemos que sospechar el eritema indurado, que es una paniculitis lobulillar, a diferencia del eritema nodoso, y con vasculitis, que eso también es una diferencia con el eritema nodoso. También pueden ser otras paniculitis lobulillares que se ulceran, como la facticia, que hay que tener en cuenta. Siempre hay que tener un poco de índice de sospecha, pensar que el paciente podría haberse inyectado alguna sustancia, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Y la paniculitis lúpica, que puede ulcerarse como no. Otro diagnóstico diferencial importante es la infección por Sporotrix, que da el patrón esporotricoide, o sea, nódulos ulcerados en disposición lineal siguiendo el tracto linfático. Y la infección por micobacterias atípicas, que también da un patrón esporotricoide, que más adelante les voy a mostrar una foto. Y en el caso de los pacientes hospitalizados, o sea, si es de indistinto, probablemente nosotros vamos a ir como interconsultores a ver a un paciente que está severamente enfermo, que tiene alguna condición debilitante y particularmente inmunosupresión, vamos a sospechar otras patologías. Por ejemplo, dentro de las paniculitis lobulillares, en este setting podemos reconocer la paniculitis pancreática o la calcifilaxis. Las paniculitis infecciosas también van a aparecer como causa importante de nódulos ulcerados en los pacientes inmunosuprimidos. Y aquí en la tabla que es del Boloña, les dejo los distintos agentes que pueden dar esta paniculitis infecciosa. Ahí encerré particularmente a Fusarium y Aspergillus, que van a dar nódulos necróticos y que son una causa importante, por lo menos en la epidemiología local nuestra. Nos ha tocado ver varios pacientes con este compromiso. Además, pueden reconocerse condiciones malignas como el linfoma cutáneo con compromiso paniculítico, que eso los van a conocer más en el capítulo del linfoma, y la leucemia cutis, que también es una patología maligna, y las vasculitis de vaso mediano, también recordar que las vasculitis pueden provocar nódulos que se ulceran. Y en ambos grupos podemos considerar también como diagnósticos diferenciales el pioderma gangrenoso, que si bien no da nódulos, es una causa bastante clásica de úlceras en las piernas y que hay que tener en cuenta, y también el síndrome de SIT subcutáneo o el ectima.
Entonces, cuando estamos enfrentados a un paciente ambulatorio como el que mencionaba, si es que estamos sospechando más hacia el eritema indurado, vamos a tomar una biopsia de piel y vamos a realizar estudios de Mycobacterium tuberculosis, ya sean sangre o tejido, con PCR. Y en caso de estudio de patrones porotricoides, como la paciente que está ahí a la derecha, que me tocó ver en el Sotero del Río, hay que tomar muestras de secreción o de tejido, mucho mejor de tejido, y avisar la sospecha también al laboratorio, principalmente para que les cuenten en qué medio debería ser transportada la muestra, qué precauciones hay que tener con el fin de que se obtenga un resultado del, del estudio microbiológico, principalmente pensando que en el Sotero del Río no tenemos disponibles las PCR, que dependemos 100% de tinciones y cultivos. En cuanto al estudio del paciente hospitalizado, vamos a realizar biopsia de piel porque el diagnóstico diferencial es amplio. Va a depender también, obviamente, del cuadro clínico, si es inmunosuprimido, si tiene un cuadro hematológico de base, pero en general vamos a hacer una biopsia de piel que es muy importante para el estudio tanto histopatológico como microbiológico. Y acá les puse una tabla de los estudios que se le deberían hacer a la biopsia de piel. Ahí uno va, obviamente, empleándolo con criterio dependiendo de la sospecha clínica base, pero ahí está la lista de los exámenes que se pueden solicitar. Y en cuanto a estudios complementarios, se pueden tomar estudios en sangre como el hemocultivo y los exámenes que son como de antígenos de la pared de los hongos. Y en caso de que ustedes tengan un nódulo único, especialmente en cara, tener en cuenta los mugurales, que este no es como el cuadro del Fusarium y del Aspergillus, en que hay septicemia por estos hongos, sino que es una infección local a partir de un seno paranasal y que secundariamente por contigüidad compromete piel.